Pues aquí seguimos llevando la conferencia matutina de este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Ya va a estar la campanita, denos su like para llegar a más personas. Gracias. Le agradecemos. Seguimos. La rifa o sorteo del 15, del 16, tiene que ver con el obtener también fondos, nada más que es vendiendo propiedades, residencias, hasta un palco que tenía el gobierno en el Estadio Azteca. Todo eso se va a entregar a la gente, se va a rifar para que esos ingresos pues ayuden en la compra de vacunas, de medicinas, para las becas, para el pueblo, devolverle al pueblo lo robado, todo lo que podamos recuperar. Pero el presupuesto para vacunas, para las medicinas, ya está garantizado, ya se tiene. Es más, la UNOPS ha recibido por anticipado, ha recibido anticipos. Ellos no pueden salir a licitar para comprar medicamentos en países si no tienen el respaldo financiero. O sea, ya tienen ellos dinero suficiente. Me gustaría que lo aclararan sobre, a ver, por favor, Alejandro, nada más. Muchas gracias. ¿Cuánto le han entregado a la UNOPS? Hasta el día de hoy, en un total de 8 pagos, se le han hecho un depósito de 43 mil millones de pesos para la adjudicación de 730 claves por medio de la UNOPS. La Secretaría de Hacienda le ha depositado ese dinero. Entonces, lo de la rifa, pues ayuda, todo ayuda a fortalecer las finanzas, a tener presupuesto y que se apoyen los programas de bienestar. Presidente, en un segundo tema, ayer fue baleado un candidato en Acapulco. Algunos expertos consideran que ha habido una inacción por parte del gobierno para proteger a los candidatos y señalan que la delincuencia organizada nunca había tenido tanto margen para hacer este tipo de actos. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Pues que estamos en temporada de elecciones, ¿no? Primero, decir que es muy lamentable, ¿no?, que se amenace, que se agreda, que un candidato, una familia del candidato, hombre o mujer, pierdan la vida. Como debemos de lamentar cualquier pérdida de vida humana. Eso es muy triste. Bajo cualquier circunstancia, sean políticos, sean periodistas, sean ciudadanos, obreros, campesinos, cualquiera que pierda la vida, pues es una tristeza, es un dolor, o sea, para sus familiares, para todos. No podemos dar la espalda a los dolores de la humanidad. No podemos endurecernos, no podemos volvernos robots, no se nos puede endurecer el corazón. Entonces, hasta los enfermos
no quisiéramos que fallecieran. Duele todo eso. Entonces, que la gente, que los mexicanos acepten siempre nuestra fraternidad, nuestra solidaridad. Y que también sepamos que hay circunstancias especiales, como ahora que hay una elección, que se complica porque pues se trata de una contienda política, hay intereses y también los medios de información, no todos desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes se le llamaban sensacionalismo, así se le llamaba, ahora es amarillismo. Entonces, la nota roja adquiere un papel relevante en los medios. Entonces, como hay ahora una polarización política obvia, porque se agrupó todo el conservadurismo en contra de nuestro proyecto y los medios han tomado partido, pues todo esto se magnifica. Es normal, es un asunto de la temporada. Ustedes ven los periódicos, seguramente en el Universal, hoy no lo he leído, pero esa debe ser la nota. Igual en el Reforma y en otros, pues, y en las estaciones de radio. Nosotros tenemos desde el gobierno que hacer el llamado para que no haya violencia, que se respete la vida, que no hay nada más importante que la vida. Es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Lo material pasa a segundo, a tercer plano. Solamente lo barato se compra con el dinero. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. La parafernalia del poder, la prepotencia, el autoritarismo, el utilizar los cargos para robar, todo eso es inmundicia, basura. Entonces, que procuremos todos vivir en paz, que no se agreda a nadie y que también haya ética en los medios. Menos amarillismo, aún cuando haya diferencias como las que tenemos con el Universal, que podamos resolverlas con argumentos, con debate, respetándonos.
Presidente, en estos 10 días que quedan antes de la jornada electoral, ¿se prevé reforzar la seguridad a los aspirantes o hay algún otro mecanismo? Y como una tercera pregunta, ayer el Tribunal Electoral consideró que su informe del pasado 30 de marzo fue propaganda y se prevé que haya sanciones hacia su gobierno. ¿Alguna opinión sobre este tema? Gracias. Bueno, hay un plan de protección a los candidatos, ya se dio a conocer aquí, están participando autoridades estatales, el gobierno federal, en todo el país hay protección a los candidatos. Va a seguir habiendo apoyo. A lo mejor la semana próxima se informa de cuántas denuncias se han presentado sobre las agresiones que han habido, las amenazas, los que han perdido la vida. También hay una cosa que es importante, y esto es un mensaje para los que se portan mal, o los que piensan de que pueden hacer una fechoría y van a quedar impunes. Se están aclarando todos los casos. Ya no es el tiempo de antes, de que se cometió un delito y había impunidad. Ahora la autoridad no tiene precio. Al presidente no se le puede comprar, ni el presidente establece relaciones de complicidad con nadie. Y así, en general, está el gobierno. Sobre todo arriba. Estos señores que tienen que ver con el sector salud, todos tienen un distintivo, además de su profesionalismo y de su trabajo, la honestidad. Entonces, ya no es el tiempo de las complicidades, de cuando el gobierno era una red de complicidades y componendas. Y eso se terminó. Aunque no les guste a nuestros adversarios que yo lo diga, pero en este caso el mensaje es a los que están pensando que es igual. Hace poco en Oaxaca asesinaron a una candidata. Por Miahuatlán, Ocotlán. Ya hay detenidos los autores materiales. Se asesinó a una dirigente social en Nochistlán. Ya están los detenidos. Se asesinó a una precandidata en Cozoleacaque, Veracruz. Ya están detenidos. Eso va el informe que se les va a entregar siempre. Pero lo que quiero subrayar es de que no hay impunidad para nadie. ¿Y cuál es la otra pregunta que me dijiste? Lo de que ayer se
señaló que hubo propaganda en su informe del 20 de marzo y que se prevé que haya sanción. Y eso está también como nota de ustedes y del Reforma, me imagino. Sí, bueno, fue ayer nota de no, todos los medios. Además fue un acuerdo bueno que se tomó en el tribunal. ¿Y qué fue? ¿Qué violación a la Constitución? Por veda electoral se considera que hubo propaganda. Constantemente estoy informando. Bueno, todos los días informo. Todos los días estoy informando. Y existe el derecho a la información, derecho del pueblo a que la autoridad le informe. ¿Rechaza que entonces sea propaganda? Claro que no. Propaganda es decir, voten por este partido, por este candidato, o actuar con hipocresía y de manera encubierta como lo hacían antes, cuando nos robaron la presidencia y no dijeron nada a los medios, se quedaron callados como momias, ahora gritan como pregoneros. O lo que se hizo en el gobierno pasado, de que iban los secretarios a hacerse cargo de un estado cuando había elecciones, utilizando todo el dinero que se necesitara. Acuérdense cómo fue, esto es para los jóvenes. A veces un gobernante tiene que repetir como dirigente. Un escritor no puede repetirse, pero un gobernante sí tiene que repetir. Y repetir porque su labor básica es hacer conciencia, procurar que cambie la mentalidad, porque eso es lo más cercano a lo irreversible. Cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Entonces, hay que estar recordando, porque también el conservadurismo y sus aliados, voceros, intelectuales orgánicos, son muy dados a olvidar, padecen de amnesia. Acuérdense en el 2006, cómo el presidente Fox envió a Cerizola, que era secretario de Comunicaciones, a Tamaulipas, antes de la elección. Y al día siguiente de la elección hay llamadas en donde Cerizola le agradece al gobernador de Tamaulipas porque les ayudó en el fraude. Así de transparente. Claro, sin ningún recato, con descaro. Así era. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Desde el 2006, ahora. 14 años, 15. Entonces, claro que un joven que tiene ahora 18, que va a votar, tenía 3 años. Entonces sí es importante recordar eso. Y por eso tenemos que seguir insistiendo en que haya democracia, que no haya fraude electoral.
Y lo mejor para evitar el fraude es que participemos. Cuando no se va a votar, los mapaches electorales, los delincuentes electorales, tienen más posibilidad de imponerse, porque pueden comprar votos y con una cantidad comprada de votos les puede alcanzar para triunfar, entre comillas. Pero cuando la gente sale a votar, aunque hayan comprado el voto con las tarjetas y con engaños, no les alcanza. Cuando salen todos los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que participemos todos. Y tenemos, repito, un arma muy poderosa que es la credencial de elector. Y vale lo mismo un voto de un campesino que de un potentado. Vale lo mismo un voto, aunque no les guste, les moleste, el voto de un obrero que el voto de un intelectual famoso al servicio del régimen. Es lo mismo. El conservadurismo es muy dado a que existan esas diferencias, a que ellos piensen que son más importantes que el resto de la población. Hay quienes dicen, hay votos que cuentan, pero hay votos que pesan. Un articulista, yo los veo, conservador, además lo hacen, vamos a decir, consciente o de acuerdo a su manera de pensar, llegan a sostener de que el pueblo es tonto, de que el pueblo no sabe. ¿Cómo es posible que el pueblo no se dé cuenta del grave daño del populismo, del paternalismo? ¿Cómo es posible que el pueblo no se dé cuenta de que este gobierno nada más reparte dinero? Les voy a contar una anécdota, espero que no me vayan a multar, porque estamos, además, la culpa sería del Universal. Tú me hiciste la pregunta. Una familia de clase media, afectada por la crisis, de repente tiene la necesidad de sacar a uno de sus hijos de una escuela privada porque ya no le alcanza. Por la crisis ya no tiene para pagar la colegiatura. Y inscribe en una escuela pública, una prepa pública, un colegio de bachilleres, una escuela de educación media superior. Y resulta que ya no tiene que pagar la colegiatura, pero no solo eso, recibe una beca el muchacho
empieza a recibir una beca. Y le dice a la mamá, ¿qué voy a hacer con lo que estoy recibiendo? Muy poquito, pero es una beca, porque todos los que estudian en nivel medio superior tienen una beca en escuelas públicas. Entonces la mamá le dice, mira, nosotros con esfuerzo te vamos a seguir ayudando en todas tus necesidades. Ahorra lo de tu beca. Entonces lo ahorra y le dice a la mamá, fíjate que me quiero arreglar los dientes. ¿Me puedes ayudar? No, hijito, porque no tengo para eso. Pero ahí tienes tu ahorro. ¿Por qué no lo usas en eso? Ah, sí. Entonces van con un odontólogo, una dentista, una mujer, y llegan a su consultorio. Entonces, como en los consultorios, en las peluquerías, entonces hay comentarios de todo tipo, le empieza a decir la doctora, ¿cómo ve este gobierno? Repartiendo dinero, tirando el dinero. Entonces la mamá le dice, ¿sabe qué? Mi hijo viene aquí porque ahorró lo de su beca. Por eso le vamos a poder pagar su servicio. Entonces ya, no estoy hablando de un potentado, estoy hablando de un sector de clase media. Muy influenciado con el conservadurismo. Claro que a partir de ahí, que la señora le contestó bien, respetuosamente, cambio de plática. ¿Cómo ha habido calor últimamente? Pero les quise referir esta anécdota porque es real. Entonces son mundos distintos. Mundos distintos. Entonces, hay mucha gente, ¿sí?, que se olvida de cómo viven otros. Incluso hay quienes vienen de abajo y se vuelven ladinos y se vuelven clasistas y racistas, porque tiene que ver con el pensamiento dominante. Sin embargo, ese pensamiento que predominaba ya no es el más importante en México. Ahora hay todo un cambio de mentalidad que, insisto, es lo más importante de todo. Presidente, nada más para finalizar, ¿sí acatará las decisiones que tome el órgano electoral sobre... Claro que sí, pero imagínense si informar es violar la Constitución. Sí, ¿cómo? Y mi derecho a la libertad, ¿qué es lo más importante? La libertad. Pero además, si yo estuviese llamando a votar o apoyando candidatos
o utilizando los recursos con esos propósitos. Yo creo que viola la Constitución el que actúa de manera antidemocrática. Y como decía un buen periodista en mi tierra, ahí queda eso. Medicina. Las dos compañeras. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Este tema que le voy a plantear es un tema que efectivamente está relacionado con la medicina y qué bueno que están aquí los funcionarios de ese sector. Es un tema muy delicado y truculento. Yo